1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, se cambia el micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, súbelo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Súbelo. ¿Se escucha? No. Súbelo, ahí sí, ahí hay que subirlo más arriba. Bien, estamos en un tema que es la adoración, hermanos. La adoración es tal vez lo más importante de la relación entre Dios y su pueblo. La falta de adoración o la adoración incorrecta nos hace tener una relación equivocada y a veces falsa con Dios, y expectativas falsas con Dios. Entonces, yo voy a dedicar, esta va a ser la segunda prédica, tal vez otra, y esto va a ser una introducción para llegar al punto que es lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Porque hay que decir varias cosas sobre la adoración. Los que participaron la vez pasada, ¿se acuerdan? Vimos dos versículos, el 21 y el 22. Vimos el significado primero de la palabra adoración y todo lo que ella implica. ¿Qué es lo que era? Inclinarse, postrarse ante un ser superior, como señal de reconocimiento de su superioridad. Temor reverencial, respeto que manifestamos manteniendo una distancia ante este ser superior. 3. Servir significa hacer su voluntad. O manejar, que significa ofrendar. Obediencia es un mandato, en definitiva. Ofrenda de bienes, ofrenda de tiempo, ofrenda de alabanza, etc. Y por último significaba devoción, entrega total a su voluntad por amor. Todo eso son los aspectos de la adoración, hermanos. Entonces la adoración implica postrarse, temor, respeto, obediencia, ofrenda, entrega total por amor. Y el Señor Jesús nos dice eso. En Mateo 22, del 37 al 40. Se los leo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque quiero hacerles notar algo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa corazón para el judío? Lo hemos dicho. Todo el ser interior. ¿Qué incluye el ser interior? Pensamiento, sentimiento, voluntad, etc. Eso es el corazón. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo lo de ti que hay dentro. De tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu voluntad. Y después dice, con toda tu alma. ¿Qué significa esto? Con todo sentimiento y emoción. Y después dice, con toda tu mente, tu intelecto. Y dice todo, corazón, toda tu alma, todo tu intelecto o toda tu mente. Está hablando de que la adoración es amor. Dice, amarás, y eso lo dijimos la otra vez. La adoración es amor.
Es decir, adoramos, la adoración es amar a Dios con todo nuestro ser, por sobre todas las cosas y por sobre mí mismo. Después vimos que el Señor Jesús explica a la mujer samaritana que ellos, los samaritanos, no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque Dios no estableció su templo para la comunión con su pueblo en el monte Gerizim de Samaria. Y por otro lado, los samaritanos reconocían solo los primeros 5 libros de las Escrituras, el Pentateuco, la ley, de modo que la adoración de ellos es falsa. Les dijo, ustedes no saben lo que adoran, no tienen ni idea de lo que adoran ustedes. Y después les dijo, nosotros quienes, los judíos, adoramos lo que sabemos, es decir, conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación completa, la ley, los profetas y los escritos. Y ellos creían todo eso. Y Dios mandó que su templo se instalara en Jerusalén, que fue la voluntad manifestada por medio del rey David. Entonces entendemos que adorar a Dios es amar a Dios con todo nuestro ser, por sobre todas las cosas, y adorar a Dios en modo correcto, que agrada a Dios si se hace de acuerdo a su palabra, sus mandatos, su revelación. Esas eran las dos conclusiones. La pregunta es, ¿por qué debemos adorar a Dios? Y le voy a dar 3 razones. La primera, ¿sabe por qué? Porque es un mandato. No es una opción, hermanos. No es si tenemos tiempo y ganas. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene un mandato: adorar a Dios. Y esto comienza en el Antiguo Testamento. Veamos Éxodo 20, 30. Perdón, 20, versículo 3. Se lo leo yo. ¿Qué le dice Dios Jehová, como dicen Dios Jehová, a Israel por medio de el profeta Moisés? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Tú me adorarás y será en exclusiva. Tú no me adorarás con otros dioses. Solo a mí. Entonces es un mandamiento. Y el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen de criatura alguna y digas, este es Dios, o así es Dios. No. Y el versículo 5: no te inclinarás, no te postrarás a ella, ni las honrarás, les rendirás homenaje, porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en estas dos partes? Tenemos el mandato de, como pueblo de Dios, adorar exclusivamente a Dios. Y en estos 2 párrafos, ¿qué dice? ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dice adórenme así? Pero en cambio les dice no tienen que hacer, porque así lo hacían. Tenían imágenes a las cuales hacían sacrificios, le ponían oro, sacrificaban sus hijos, porque ese era lo común. Y le está diciendo, tú no adorarás así. Y tú adorarás solo a mí, porque los pueblos tenían muchos dioses, o varios dioses. Tenían el dios del mar, el dios de la agricultura, el dios del matrimonio, el dios del sexo, el dios de la borrachera, como los santos. Está el santo de la lluvia, el santo de los novios. Es una traslación de
la idea pagana al catolicismo romano. No, dice, tú me adoras solo a mí. Y no lo harás como lo hacen los otros pueblos. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová, yo soy Dios. Sigo leyendo. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, visito la maldad, y en consecuencia en tu familia. ¿Cuál es la maldad? La maldad es adorar a Dios como un ídolo, haciéndose figura, inclinándose ante esa figura. En este contexto dice, esa es la maldad. Y en el versículo 6 dice, y hago misericordia millánea a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que me adoran como yo lo mando, yo hago misericordia. Pero la conclusión, ¿cuál es? Es que es un mandamiento para su pueblo, no es opcional, hermanos. Entonces, el Señor Jesús valida ese mandamiento cuando le responde al escriba el versículo que leímos. Amarás tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu... No le está diciendo, amarás a Dios cuando te parezca bien. Amarás tu Dios, no. Amarás tu Dios con un poquito de ganas, un poquito de tu alma, un poquito de tu mente y un poquito de tu corazón. No, toda. Y está hablando de un mandato. El amor es un mandato. Y después dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Cuál era el otro? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el principio? Si yo amo a Dios incondicionalmente, no me amo a mí mismo porque amo más a Dios, voy a poder amar a mi prójimo como si fuera yo. No es como dicen algunos, ámate tú primero para poder amar a los demás. No, esa es psicología satánica, ¿no? Eso cultiva el ego, ¿no? Entonces, Cristo cumplió la ley y los profetas. De modo que la adoración a Dios, después que Cristo cumple la ley y los profetas, ¿cuál es? La adoración a Dios es por medio de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? La cruz, su muerte y su resurrección. Juan 14:6. Vamos a ir acercándonos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es claro y categórico. Si queremos adorar al Padre, ¿por dónde tenemos que ir? Por Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esto, que Cristo, cuando declara esto, es porque va a la cruz. Y Él va a ser el nuevo, en Él está el nuevo pacto. Para el creyente. Para todo aquel que busca a Dios. Tiene que ser solo por medio de Jesucristo. Y esa exclusividad no es por medio de o intercesión de la Virgen María. No es por la intercesión de algún apostoloide de estos tiempos. No. No es porque hago buenas obras. No. Es por la obra de Jesucristo. Exige lo mismo que en, 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 Éxodo. ¿Cuál es? Exclusividad.
Dios no es inclusivo. La inclusividad es una política que viene del infierno. Dios es exclusivo. Lo manifiesta con Cristo. Y también exige, veamos, 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4. Si alguien lo tiene, por favor. 4:11. Sí. Ya. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Clarito, ¿no? Acercamos a Dios por medio de Cristo, a quien pertenecen todas las cosas. Toda la gloria de Dios, todo el poder está manifestado, revelado en Cristo Jesús. No hay otro. No es la silla de Roma. ¿Usted sabe que en el Vaticano hay un culto a la silla de Pedro? Hay un culto. Se reúnen no sé cuántas veces al año, no muchas, y hay un culto de adoración a lo que se llama la silla de Pedro. Si eso es cristiano, yo soy Superman. Somos salvos para adorar a Dios. Miren lo que dice Efesios 1, versículo 4. Dice 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos salvos para alabar a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 11 y 12. Siempre Efesios 1 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros somos salvos para adorar a Dios. Pero el hombre, a causa del pecado, desechó adorar a Dios. El hombre se ama a sí mismo. Prefiere adorar animales. ¿Sí? Hay animales sagrados hoy día, ¿no? El gatito de la casa, que le tienen un dormitorio, ¿no? Y lo visten con la ropa de moda. Eso es culto, eso es idolatría. Está lleno. ¿Por qué vamos a hablar de otra? Porque han desechado a Dios. Tienen culto por la tecnología. Y si no tienen el último televisor o el último iPhone, dicen: no, estoy muerto. No, alguna
En fin, hay muchos. El dinero, etcétera, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre no busca la gloria de Dios. El hombre busca su propia gloria. Entonces, adorar a Dios es un mandato imperativo y exclusivo de un rey gobernante. Y la segunda razón, ¿por qué adorar a Dios? Porque Él es digno de toda adoración y exaltación, hermano. ¿Por qué es digno? Porque es creador. Porque Él hizo todas las cosas. Porque Él nos salva por medio de Jesucristo, redime y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Quien no cree en Dios y no cree en Jesucristo, no lo va a encontrar digno y merecedor de adoración. Pero su pueblo, sí. Veamos Salmo 98, 4, 5. Salmo 98, 4, 5. ¿Quién lo tiene, por favor? Salmo 98, versículos. Amén. Ya, fuerte, con personalidad de hombre grande, sobre todo grande. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Versículo 5. ¿Es el 5? ¿Cuál es el llamado? Alabar, cantar, exaltar. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda adoración, hermanos. Él nos da todo lo bueno que tenemos, viene de Dios. Y todo lo malo que experimentamos viene del pecado. ¿O no? Entonces, veamos Filipenses 2, 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre, esto significa sobre toda criatura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto habla de ángeles, hombres y demonios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Fíjese, esa es la adoración del cristiano. Ahora, si es un mandamiento, es exclusiva y Dios es digno de toda adoración, una pregunta. ¿Alguien se ha preguntado? ¿Dios necesita ser adorado? Algunos dirían medio idólatra a Dios, quiere que lo adoren a Él nomás. ¿Y por qué? ¿Cómo se concilia esta exigencia exclusiva con el amor, la misericordia, la compasión? Muchos se han preguntado eso. ¿Y saben por qué se lo han preguntado? Porque no entienden qué es lo que es la adoración. Y vamos a ver eso. Veamos 2 Corintios 1, versículos 3 y 4.
Segunda de Corintios 1, 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Y lo voy a leer fuerte, por favor. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Exactamente. Fíjense. Delante digo, ser santo, el versículo que leyó al inicio el hermano Enoch. Ser santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Fíjense. Si queremos consolar, debemos conocer el consuelo que viene de Dios. Si queremos perdonar o necesitamos perdonar, debemos experimentar el perdón de Dios. Pero ¿cómo yo puedo adquirir eso? ¿Sabe dónde? En la adoración. En la adoración. Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya, hermano, anímense, es solo leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos hechos a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo es la revelación del carácter de Dios. Ser perdonado para perdonar. Hay que conocer a Dios por Cristo Jesús. Para predicar a Cristo. Si yo, ¿cómo voy a ir a predicar a Cristo si no conozco a Cristo? Y a veces hay gente que conoce a Cristo y no lo predica. Entonces, para dar testimonio de Dios y predicar a Cristo. Por ejemplo, veamos Hechos 1:8, se los leo yo. Cuando les dice el Señor Jesús resucitado a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjense lo que dice: y me seréis testigos. No dice daréis testigos. Cuando dice seréis testigos, que vuestra vida sea testigo de mi obra en ustedes. Que más que dar testigo es vivir como Cristo quiere que vivamos, a su imagen y semejanza, para mostrar las bendiciones de Cristo. ¿Estamos creciendo en eso? Ser como Cristo. De modo que la adoración es en el sentido de entrega de sí mismo, devoción, respeto, igual reverencia, sometimiento, postrarse, servicio, hacer su voluntad, es para formar un carácter santo a la semejanza de Dios por medio de Cristo. Dicho en otras palabras, la adoración a Dios por Cristo Jesús es para santificar la imagen y semejanza de Dios en el hombre, imitando a Cristo. Esa es la importancia de la adoración, hermanos. Primera de Pedro 2, 20 y 22. Primera de Pedro 2, 20 y 22.
Ya. Donde dice los pasos, seguir los pasos de... Primera de Pedro 2, 20, 22. Perdón, pregunta de nuevo. Perdón. ¿Cuatro? No, Primera de Pedro, capítulo 2. 20-22. Sí. Pues, ¿qué glorias es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sus pisadas. ¿Qué significa eso? Está hablando de sufrimiento. Acuérdense que Pedro está escribiendo a cristianos perseguidos. Y lo que le está diciendo, imiten a Cristo. Cristo fue humillado, asesinado, torturado, crucificado, y él que dijo palabras de bendición. Sigan sus pisadas, imítenlo, eso significa. Y hay un mandato a imitar a Dios. Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imiten a Dios por medio de Cristo. El principio es este. Usted ha visto, sus niños están ya creciditos, pero hay momentos en que los niños imitan a los papás. Y las niñas imitan a las mamás. Y van y se ponen las joyas de la mamá, sacan la pintura y quedan como payasos, pero se creen lindas como la mamá. Y el niño pesca la máquina de afeitar. Una vez pescó mi hijo, estaba chiquitito, y dije, ¿por qué estás haciendo? ¿Ah? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ellos quieren imitar a aquello que aman y admiran. Eso es. Y eso es parte de la formación de su personalidad, hermano. Un ejemplo de imitar, un ejemplo para un niño o una niña, de imitar a alguien que ama, no admira, forma una personalidad, un carácter sólido. El mundo sin Dios está lleno de ídolos. Admiran artistas, deportistas, políticos, por sus proezas deportivas, sus proezas artísticas. Y los imitan, y se visten como ellos, y quieren cantar como ellos. Juegan a la pelota y dicen, yo soy como Messi. ¿Por qué? Porque lo admiran. Y si no hay admiración, no va a haber imitación. Porque después de la admiración viene el amor por esa persona. Entonces quieren ser como ellos. ¿Y qué sucede con el cristiano? Tenemos admiración. Dios nos impacta con su obra, con su carácter. A veces, porque a veces tenemos un trato superficial con la Escritura, por muchas razones, la que sea, y eso no nos permite ver el tesoro que allí hay. Entonces no produce admiración, y si no hay admiración, casi no hay amor. Ahora, como se hizo tarde, no voy a entrar a Isaías 6. Lo voy a dejar para la próxima vez. Pero ese es el principio. Cuando yo estoy conociendo a Dios, yo empiezo a conocer sus atributos, su carácter,
su obra por medio de Jesucristo y el carácter de Jesucristo, a veces nos impresiona. Y si lo seguimos conociendo, vamos a querer imitarlo, porque lo amamos, querer ser como Él. Eso es lo que tiene que producir la adoración, hermanos. Esa es la importancia vital de la adoración. La adoración no es cantar 2 canciones. La adoración es una vida. Amén. Ese es el problema. Y no es que Dios nos dé más de sí mismo, ya nos ha dado todo. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? No nos llenamos de las cosas que Dios nos ha dado. Ese es el punto. ¿Qué dice Dios? Ahí está el Espíritu Santo, vive en ti. Permite que el Espíritu Santo te controle. No. El Espíritu Santo está haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo. Que no puedo, que no puedo. Más adelante tal vez. Eso es lo que hacemos. Y después decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Porque las cosas que nos han regalado no las estamos cultivando. No estamos creciendo en ellas. Recordemos que la adoración no es para la bendición. La adoración es una bendición dada, regalada por Cristo Jesús para que crezcamos en santidad. ¿Se entiende? Dios bendice al cristiano por Cristo, haga lo que haga. Será más bendecido, menos bendecido, no por lo que hace. Y eso es lo que tenemos que entender. No hago cosas como cristiano para que Dios me bendiga, no. Todo lo contrario, Él me va a bendecir siempre, a veces más, a veces menos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Así que sáquese de la cabeza que usted tiene que hacer cosas. Usted tiene un mandato, sí, a crecer en el carácter de Cristo. ¿Por medio de qué? La adoración, hermano. Por eso no es opcional para los hijos de Dios. En fin, vamos a dejar hasta aquí. El punto principal de la adoración son 3. Es un mandato, es una exclusividad para Dios, Él es digno de ser adorado y es para crecer en el carácter de Dios por medio de Jesucristo. Si usted tiene una práctica superficial de la adoración, usted va a crecer superficialmente. Si usted tiene una adoración falsa, usted va a crecer teniendo una visión falsa de quién es Dios y va a ser un cristiano, por llamarlo así, falso. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. A partir del ejemplo de Isaías 6, como Isaías se encontró con este Dios sublime y grande, y los efectos que tuvo en su persona y en su vida, para entender qué es lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Oremos, hermanos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, tema tan importante, Señor, para su gloria, Señor, y esta bendición que usted nos ha regalado por Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendiga nuestros corazones, para su gloria son, y que pueda esta palabra dar fruto en nuestra vida. Todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Finaliza? Hermano.